Dios los bendiga, hermanos y amigos. Siempre es un gran privilegio estar reunidos en el nombre del Señor. La Biblia dice que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí en el medio Él está. Bendito sea nuestro Señor. Quiero dirigir su atención al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo. Oramos, encomendamos al Señor en todo momento. La palabra se lee así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre bueno y Padre santo, Creador del cielo y de la tierra, Señor, de ti proviene toda sabiduría, toda justicia, toda perfección, Señor amado. No hay absolutamente nadie como tú. Eres único, eres incomparable, insuperable, inmejorable. Señor amado, las palabras no bastan para describir todo de ti, oh Rey de Gloria. Eres infinito. Señor, nos acercamos a ti refugiándonos únicamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que bajo ese nombre tú nos escuchas. Señor amado, te rogamos que tú no tomes en cuenta nuestra iniquidad. Dios mío, no tomes en cuenta mi pecado. Oh Rey de Gloria, te pedimos que tú nos ministres en esta noche, que tu palabra corra libremente. Señor amado, tu palabra creadora, oh Rey de Gloria. Señor, que sea de salvación de aquellos que no te conozcan y de edificación de tu pueblo. Dios mío, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, y nos colocamos siempre en tus poderosas manos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Renovación de la mente. Renovación de la mente, Romanos 12:2. Con la ayuda del Señor será una serie de renovación de la mente. Hoy es nuestra primera exposición, siempre con la ayuda de Dios. Renovación de la mente, Romanos 12:2, la base bíblica. Ideas modernas y o novedosas surgen en cada generación de cómo debe ser la vida cristiana. La realidad es que lo dado por Dios es completo y suficiente. No necesita enmiendas, no necesita actualizaciones, no necesita mejoras. Es perfecto, como Él. Las formas, digamos, en la superficie pueden variar. Para Dios, en muchos casos, la forma es irrelevante. Dios puede hacer o hacerse de cualquier forma para salvar un alma. Por ejemplo, ya sea que caiga maná del cielo o que Dios envíe cuervos para alimentarnos, no deja de ser su diestra salvadora, no deja de ser su provisión. Formas. Ya sea la lectura en papiro, papel
o ahora digital, si es la palabra de Dios, estoy seguro que habrá buenos argumentos para sustentar muchas preferencias personales. No hay ninguna duda de eso, pero sigue siendo la palabra, ¿verdad? Independientemente de la forma. Dios hace como quiera, en la forma que sea, lo hace con fe la persona para Dios, se cuenta para Dios. Si lo hace con dudas, pues es pecado. Es lo que enseñan las Escrituras. Y ahora vamos a profundizar un poco de eso para evitar cualquier tipo de confusión. Ahora, dentro de las cosas que el Señor revela en las Sagradas Escrituras, no hay espacio en algunos aspectos para interpretaciones de ningún tipo. El Señor es bastante claro, bastante explícito. Por ejemplo, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo más prominente, la muerte y resurrección del Hijo de Dios a lo largo de todas las Escrituras es bastante claro. También cómo Dios se desagrada del pecado, otra doctrina fundamental. El nacer de Dios, doctrina fundamental. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, la toma, incluso haciendo referencia al Antiguo Testamento. El día del juicio final, podríamos decir también, la santidad de Dios. Dios es santo. Ahí no hay duda, no hay ninguna interpretación, no hay ninguna confusión. Eso está bastante claro, entre otras, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, y en los próximos minutos, estaremos cubriendo este tema de la renovación de la mente. ¿Qué es? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? Etcétera. Primero, la definición. Una definición práctica. La renovación de la mente es un proceso sobrenatural que ocurre en el creyente, operado por el Espíritu Santo por medio del lavamiento de la palabra de Dios. Bien, no hay vida cristiana sin Dios. Y Dios participa activamente en este tema de la renovación de la mente. Muchas personas dentro de la congregación de los santos pueden perder de vista que la lucha no es contra carne ni sangre, sino con una esfera espiritual que hace fuerza sobre lo material, afectando a las personas en su manera de pensar y como consecuencia en sus comportamientos. Básicamente, las personas son como piensan. Tratar de modificar un comportamiento sin que haya una renovación mental es un grave error y una ignorancia del plan de salvación de Dios para el hombre. Existe el pensamiento general que Dios salva a un hombre para librarlo del infierno solamente. No es así. No es solo eso. Dios no salva a un hombre tan solo para perdonarlo y librarlo de las llamas eternas. No es solo eso. Eso es el principio. Es importante, pero no deja de ser solo que el principio, ¿verdad? Dios salva al hombre del pecado, del mundo, del diablo, lo perdona, lo reconcilia, lo regenera, renueva su mente, lo santifica, finalmente lo glorifica, y cada una de estas tiene una definición según las propias Escrituras. Si el pueblo cristiano
comprendiese con plenitud que estamos luchando contra formas de pensar, contra mentalidades cauterizadas por el pecado, entonces sería fácil ver que una persona que se opone al Evangelio es un esclavo de Satanás, como la Biblia lo describe. En ese sentido, el creyente sentiría conmiseración por los perdidos e intercediese para que la mano de Dios actúe sobre este esclavo del diablo. La renovación de la mente, según la Biblia, ocurre luego del nuevo nacimiento. Ninguna mente puede ser renovada sin la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no morará en la persona a menos que esta habitación esté limpia para que sea habitable para la persona del Espíritu Santo. Ninguna habitación estará limpia sin que se aplique la sangre del Cordero de Dios, que limpia de todo pecado. ¿Verdad? Eso es importante, mantener la secuencia. Ahora vamos a desarrollar un poquito de eso. Para recibir ese regalo, la Biblia plantea que la persona debe arrepentirse de su pecado, es decir, aceptar y poner su fe únicamente en Cristo Jesús como la persona que a través de los méritos de Cristo Jesús para reconciliarse con Dios. Es lo que la Biblia plantea. Dicho de otra forma, la renovación de la mente es una de las evidencias de que la persona ha nacido de Dios, ha sido sellada por el Espíritu Santo. Bendito Dios. Para ilustrar esto, vamos a utilizar la figura del tabernáculo del Antiguo Testamento. La Biblia dice que estas cosas que aparecían o lo que se plantea en el Antiguo Testamento, incluyendo el tabernáculo, es una sombra, ¿verdad? O era una figura de las cosas que habían de acontecer, que ya acontecieron en Cristo Jesús, ¿verdad? Siendo Él el tabernáculo entre Dios y los hombres. Para dar un poco del antecedente, el tabernáculo fue dado a Moisés de parte de Dios. Usted puede leer eso en Éxodo 24. Él tenía o debía ser conforme al modelo que se le mostró. La instrucción de parte de Dios era exactamente eso, que replicase del modelo que se le había mostrado en el monte Sinaí. Éxodo 25:40. Cuando lee usted su Biblia en Hebreos 8:5, indica que esto eran figura y sombra de las cosas celestiales. Una sombra. Es decir, una zona de oscuridad que se forma cuando un objeto bloquea la luz. No pierda de vista esto. Moisés replicó en base a ese modelo, pero seguía siendo una sombra, según la misma Biblia. Se parecía al objeto final, pero no el objeto final en sí. El tabernáculo apuntaba al objeto o al ser final, por eso era una figura.
Cuando uno lo estudia y afuera del templo puede ver una ilustración. El tabernáculo solo tenía una entrada, una sola entrada. No habían entradas traseras, no habían entradas laterales, no habían entradas especiales, una sola entrada. El rico y el pobre, el sano o el enfermo, el civilizado o el bárbaro, el erudito o el ignorante, mujer o hombre, no había ninguna distinción. Todos tenían que entrar por la entrada única o no entraban. No importaba. Se debía pasar por la puerta o no entraba. Sin preferencias, sin atajos, sin alternativa. Una sola entrada. Al pasar la puerta, se encontraba, o lo primero que aparecía en el orden, era el altar de bronce. En ese altar era donde se mataban los sacrificios para Dios, básicamente. Muy bien, la persona debía confesar su pecado como parte del procedimiento, ¿verdad? Confesar su pecado, y sacrificar al animal. Sin ese sacrificio, no podía seguir avanzando. La Biblia dice en Levíticos 9:24 que ese fuego que estaba en ese altar lo había encendido el mismo Dios. El segundo objeto que se encontraba era la fuente de bronce. Y había estricto mandamiento para el sacerdote en el uso de esa fuente. Debía lavarse los pies y manos antes de ministrar en el altar de bronce o antes de entrar al lugar santo. Ese era el mandamiento. Si no lo hacía, se moría. Era lógico que las actividades de sacrificio provocaran que el sacerdote se ensuciara de cenizas, de sangre, ¿verdad? Durante todos estos sacrificios. Si entraba al lugar santo sin lavarse, moría instantáneamente. Si ministraba en el altar de bronce sin lavarse, moría instantáneamente. Era estricto mandamiento. El reflejo de su rostro se mostraba en la fuente. La fuente era de bronce, ¿verdad? Se vertía agua y él podía ver su reflejo y podía ver entonces con claridad dónde debía limpiarse. Y no pierda de vista esto porque ahí vamos a regresar también. Seguido de esto, solo para poner toda el orden de objetos que aparecían, estaba el lugar santo, dentro de eso estaba el candelabro de oro, panes de la proposición en su mesa y el altar del incienso ubicado justo al frente del velo que separaba al lugar santo y al lugar santísimo. En el lugar santísimo, que era la cámara más profunda de la tienda o del tabernáculo, reposaba el arca con su tapa, que era el propiciatorio, y dentro de ella la vara de Aarón, el maná y la ley
dada a Moisés en las piedras por Dios. Ese velo, por lo que separaba el lugar santo y el santísimo, tenía bordado unos querubines. Esos querubines mostraban la separación entre Dios y los hombres a causa del pecado ocurrido en Edén. Recuerda que en Génesis, cuando el hombre es expulsado de la presencia de Dios, Dios coloca querubines para que resguarden su regreso, ¿verdad? E impidan que el hombre proceda. Eso era lo que representaban esos querubines. Muy bien. Una habitación. Un punto de contacto entre Dios y los hombres, fracturado por el pecado que no conjuga o que no se lleva con la santidad de Dios. Dios no comulga con el pecado. Dios es santo. Cuando usted ve la inauguración del tabernáculo, la Biblia dice que la gloria de Dios cubrió el lugar al punto de que nadie pudo entrar. Esto usted lo puede leer en Éxodo 40, versículo 5. El peso de la presencia de Dios no permitió que nadie más entrara. Cubrió todo el lugar. Y ahí uno podría elaborar un poco, ¿verdad? Con el tema del peso, el peso de la presencia de Dios, ¿verdad? Cómo no dejó o no permitió que nadie más pudiese entrar a ese lugar. Lo cubrió todo. Es lo mismo que ocurre cuando usted lee en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3, en la inauguración del templo de Salomón. Es la misma situación. Dios se manifiesta y la gloria de Dios impide, ¿verdad?, que los demás entren. Él llena todo el espacio. Ahora, luego de haber narrado todo esto, usted tiene derecho a pensar, y bueno, ¿y qué tiene que ver una vieja tienda hecha en el desierto por un pueblo antiguo con la renovación de la mente? Creo que es legítima, una pregunta legítima. Y le dije hace unos minutos que todo esto era una figura, una sombra. La Biblia plantea que era una sombra de las cosas que habían de acontecer. Siglos más tarde, el profeta Ezequiel ve en el capítulo 10 cómo la gloria de Dios se va retirando del templo a causa del pecado y la idolatría del pueblo. Él ve, Dios le muestra las abominaciones que ocurrían dentro del templo, cómo entonces Dios se aparta. La gloria de Dios se había ido. Se quedó el templo, o sea, la estructura física, los sacrificios y sacerdotes, es decir, la apariencia. Se había quedado la apariencia, pero lo más importante, se había retirado. Se había quedado una religión muerta, pero la presencia de Dios se había ido. Hace unos minutos mencionamos la palabra sombra y la definimos como una zona de oscuridad que se forma cuando un objeto bloquea la luz. Cuando uno lee la Biblia
y sin duda con la ayuda del incorruptible Espíritu Santo, que nos enseña toda verdad y nos conduce a toda verdad. Usted puede allá entonces retomar en Juan capítulo 1, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el cumplimiento del tiempo de Dios. El verbo, la palabra, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es lo que aparece en el libro, en el primer capítulo de Juan. Esa gloria que se había ido del templo, ese gran peso de Dios se había ido del templo, ahora habitaba entre nosotros, dice el apóstol. Hizo tabernáculo entre nosotros, habitación. Ya no más una sombra, sino la misma luz que alumbra a todo hombre. El unigénito Hijo de Dios habitando entre nosotros. Ahora, en Juan capítulo 10, versículo 9, él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esa puerta que hace unos minutos describíamos, la única entrada a la presencia de Dios. Ya estaba claramente visible. Ya no era una sombra. Bien claro, solo una puerta y es Cristo. O pasas por Cristo o no entras a la presencia de Dios. Sin preferencias, como anotaba el tabernáculo. Mencionábamos hace unos minutos que seguido de la puerta estaba el altar de bronce o el de los sacrificios. ¿Qué se encontraba ahí? ¿O qué se encuentra en un altar? Muerte y sacrificio. Confesión de pecados y fuego que vino del cielo. Fue lo que describimos hace unos minutos. Y en el Evangelio del Señor Jesucristo hay muerte al yo. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Decíamos que para avanzar en el tabernáculo tenía que pasar por el altar. Y no pasaba por eso, no avanzaba. Muerte al yo o no se avanza. A la manera de Dios o no funciona. No hay neutralidad. Esa cruz que el Señor indica es muerte. Un hombre en la cruz no tenía derecho a nada. Tal vez nunca hemos visto un hombre agonizando en una cruz. Seguramente cualquier representación artística se puede quedar corta. Pero el hombre está colgado. No tiene derecho a nada. Está agonizando a morir.
Esa cruz es muerte. Arrepentimiento. Hablamos también que cuando se acercaba la persona en el altar de bronce, había confesión de pecados. Arrepentimiento de pecado. Ajustarse a lo que Dios dice o no avanza. Un solo camino. Muchas personas buscan el perdón de Dios. Hasta un punto pueden tener remordimientos, pero no es lo mismo que arrepentimiento. El sacrificio del Hijo de Dios se recibe con las manos abiertas. Pero si la persona no estira la mano, entonces siente que no lo necesita. Está en una autojusticia, en una autosuficiencia. Y no está en la disposición de recibir la ayuda de Dios. No ve con claridad su desgracia, la desgracia de estar destituido de la gloria del Dios viviente. No lo ve con claridad. No es que no lo esté, es que no lo ve con claridad. Está enceguecido, desterrado de la presencia del que vive para siempre. Arrepentimiento y fe en el altar. Ese altar, mencionábamos que el fuego vino de arriba. Ese fuego lo encendió Dios. Eso es lo que leíamos en Levíticos 9. O mencionamos que aparecía en Levíticos 9. Jesús lo explicó claramente a un religioso de alta estirpe como Nicodemo, cuando le dijo: si no naces de arriba, no entras, no puedes ver el reino de los cielos. Nacer de arriba. Esa llama purificadora es un regalo de Dios. Nacer de Dios. Jesús no dejó a Nicodemo en el abandono. Era cuando él explica lo del nuevo nacimiento, le dijo también cómo esto ocurriría. En el mismo capítulo. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas las profecías, o gran parte de las profecías, ¿verdad?, apuntaban a que Dios iba a hacer algo. Todas apuntaban a que Dios iba a hacer algo. Iban armando el rompecabezas a lo largo de los siglos, de acuerdo a lo que Dios iba revelando a cada uno de sus profetas, ¿verdad? Y dejan claro que Dios tiene que hacer algo por el hombre. Si no, el hombre está perdido. Dios prometió que iba a cambiar el corazón del hombre. Dice Ezequiel 36, 26 al 28, os haré un corazón de carne, pondré espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Cuando Jesús habla de esto, está trayendo todas esas profecías que en teoría
Nicodemo tuvo que haber manejado siendo él maestro de Israel? Conocía, pero no entendía. Si Dios no engendra al hombre, es en vano exigirle amar a Dios cuando la misma Biblia dice que su mente está enemistada, sus deseos están enemistados contra Dios, no quiere sujetarse ni tampoco puede. Romanos 8:7. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Todo israelita que era mordido por la serpiente e iba y miraba la serpiente eran salvos del veneno. Así tal cual como Dios le había dicho que iba a acontecer. Números 21. Ahora, ¿había algún poder en el bronce de la serpiente o en la estatua de la serpiente? Para nada. Si usted sigue leyendo las Escrituras, en 2 de Reyes 18:4, siglos más tarde, el rey Ezequías la destruye cuando hay una reforma religiosa en Israel. Y la llamó Nehustán, es decir, pedazo de bronce. La gente había quedado idolatrando a la estatua. Idolatraban el bronce, como si el bronce tuviese algo especial. El poder reposa en Dios únicamente. Y lo recibía la persona por medio de la fe. Dios es fiel para cumplir que quien sea que miraba con fe a esa serpiente, Dios lo iba a salvar del veneno. Así que quien sea que mire con fe la cruz que fue levantada como la serpiente en el desierto, Dios ve eso y es Dios quien lo va a convertir. Dios lo va a engendrar como hijo, a nacer de Dios. Así como el fuego vino sobre ese altar del sacrificio, así mismo Dios nos hace nacer de lo alto. Se acerca al altar cargando su cruz, arrepentido, y mira con fe esa cruz. Porque Dios dijo que lo iba a hacer nacer de él. Que Dios lo va a perdonar. Él mismo lo va a hacer. Un corazón nuevo, vida nueva. Todas las cosas hechas nuevas en Cristo Jesús. Y hemos mencionado todo esto para llegar a la renovación de la mente. No hay renovación de la mente sin regeneración del corazón. Siendo ya regenerado, Dios me ha capacitado o me ha habilitado para amarle, para hallar deleite en sus dichos, en sus mandamientos, que son más dulces que la miel. Me ha reconciliado. Estaba yo enemistado en un lugar opuesto, mi mente enemistada, separada de él, ahora santificado por él. Mirará
entonces mi rostro, como cuando miraba el sacerdote en la fuente de agua, la fuente de bronce, lo recto de la palabra de Dios, y podré ver con claridad mis imperfecciones, mi pecado. El Espíritu Santo trabaja también el lavamiento por el agua de la palabra. Le dije o le mencioné que se lavaban antes de ministrar en el altar y antes de entrar al lugar santo. Veo la palabra y veo mi maldad, veo mi pecado. La palabra es recta y yo no lo soy. Vuelvo al altar a arrepentirme y la sangre del sacrificio completo del Cordero de Dios me limpia de todo pecado. Diariamente. Diariamente tenían que hacerlo y no morían. Si usted no está ahí hoy con la autoridad de las Escrituras, lo invito a que se arrepienta, porque es solo un camino. No hay otro camino. No hay otra puerta. No hay otro sacrificio. No hay otra sangre que limpie. No hay otra palabra. Es esto o nada. Es Dios o al infierno. Dios no salva a un hombre para dejarlo ahí. Con eso comenzamos. No funciona así. Dios lo salva y lo separa para Él. Lo santifica. Cuando uno escucha santidad, lo intuitivo es pensar en una excelencia moral. Y hasta un punto es cierto, es acertado. Pero cuando hablamos de santidad es una separación para una tarea específica. Dios salva a una persona y lo separa para una tarea específica. Ya no está en el común. No está. Porque Dios no es común. Dios es excepcional. Es único. No es comparable con nada. Renueva su mente como consecuencia de esa salvación y va entonces modificando su comportamiento. Ese es el orden. Renueva la mente y cambio mi conducta. Esta renovación de la mente es operada por la palabra de Dios y el incorruptible Espíritu Santo de Dios. La renovación de la mente es una de las evidencias más claras del nuevo nacimiento. Si la persona realmente ha nacido del cielo, cambia su manera de pensar y cambia su conducta conforme a lo que Dios dice en su palabra. La persona está interesada en lo de Dios. No puede vivir sin Dios. Tiene una necesidad de Dios. Ama a Dios. Y odia lo que Dios odia. No trata de hacer concesiones con el pecado. Se sujeta a la ley de Dios. Haya deleite en la ley de Dios. La Biblia dice que ya más nunca serán gravosos. Ya no son una carga. ¿Peca? Claro que sí. Somos imperfectos, la ley es perfecta.
y se arrepiente y pone su fe en Jesús todo el tiempo, hoy, presente continuo, no hace 20 años, hoy, si no está ahí hoy, no está en el camino. Avanza al lugar santo y al lugar santísimo donde habita la presencia del Padre. Está en el camino angosto. Anhela la presencia de Dios, quiere llegar ahí. Y sabe que el camino es abierto ahora por medio de Cristo Jesús. Si hay indiferencia, si hay desinterés en Dios, es muy posible que esa persona no le ha amanecido. Cuando Dios impacta una vida, la impacta de verdad, mas nunca será igual. Tiene que pasar por la puerta, la única puerta. Tiene que ir al altar, a morir al yo, arrepentirse y poner la confianza en el sacrificio máximo y perfecto del Hijo de Dios. Y Dios tiene que encender esa llama. Cuando Dios enciende la llama en el altar, la Biblia dice que era estatuto perpetuo que los sacerdotes la mantuviesen encendida diariamente. Diariamente uno va a la cruz. Diariamente. El Señor dijo que quien sea que no pase por la puerta es ladrón y salteador. Solo una puerta. Por la puerta o no entras. Y Él es la puerta. Sencillo, pero no es fácil. Es un camino angosto. Pero el mensaje es sencillo. Y Dios con sabiduría lo hizo así, para que quien sea pueda entenderlo. Qué glorioso es el Señor. La ley de Dios nos enseña a conducirnos bajo este ahora nuevo señorío de Cristo Jesús en mi vida. El convertido haya placer en obedecer a Dios. Haya deleite en conocer lo que el Padre dice. Sabe que los dichos de Jehová son más dulces que la miel. Solo hay un camino. Con esta visión que nos proporciona las Escrituras, podrá ver con claridad entre los que son libres en Cristo o los que son esclavos del diablo. Diariamente, el sacerdote veía su rostro en la fuente de bronce. Diariamente. Limpiaba su imperfección. Pasaba al altar. Una figura, una sombra. Diariamente, el cristiano medita en la palabra de Dios. Se arrepiente y pone su fe en Jesús. Mantiene la llama encendida. Estatuto perpetuo de Jehová para todos sus sacerdotes. Entrar al lugar santísimo porque Cristo abrió el camino de vuelta. Cuando la Biblia narra de que se rasga el velo, se rasga de arriba a abajo. Dios había sido satisfecho
por el sacrificio perfecto, único del unigénito Hijo de Dios. Fue Dios mismo que rasgó lo que Él había puesto como separación. Acceso libre a Dios por medio de Cristo Jesús. Con la renovación de la mente, hasta las oraciones cambian. Típicamente, la oración está centrada en nosotros. Pero ya estando la operación del Espíritu Santo y la purificación de la palabra, la oración se centra en la gloria de Dios. Renovando la mente, uno se da cuenta que no hay ninguna diferencia entre mi vida personal y mi vida secular. Es lo mismo. Donde Dios me pone, yo debo anunciar sus virtudes y Él lo considera servicio. Casi siempre Dios deja a la persona en el mismo lugar que lo encontró para ser salvo. De esa forma dará testimonio del fuego que Dios colocó en esa vida. No hay diferencia. Algunos seguramente vendrán a ser ministros, pero donde sea que Dios te coloque, lo haces para la gloria de Dios y Dios lo considera servicio. Santificado, separado para el uso de Dios. Vida privada, vida pública, en todo momento, en todo lugar. Cristiano 24 horas. Debo conocer los estatutos de este nuevo reino para que Dios me use. Debe haber pureza en mi vida. Sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad es práctica, de manera diaria. No es algo filosófico. No es diario, es de aplicación diaria. Mis pensamientos consagrados a Él. Mis motivaciones consagrados a Él. Todo mi ser consagrado a Él. Para que no sea subjetivo, no deja la palabra, la verdad bien objetiva. La Biblia dice en 1 Corintios 4:6 que no me atreva a pensar fuera de lo que está escrito. Una vida cristocéntrica. Cristo, completo y suficiente. Y la palabra, la Biblia, la regla infalible de la fe. Arrepiéntase, crea en Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de ser pueblo tuyo. Tú eres digno, Señor amado. Dios que creó todas las cosas y que por ti todas las cosas existen y subsisten para ti. Nosotros somos pecadores, Señor amado. Incapaces de entender nuestra entrada y nuestra salida. Sin tu ayuda no conoceríamos nuestros propios errores. Es imposible. Yo te pido en el nombre de Jesucristo
Que tú nos ayudes a transitar ese camino angosto, Señor amado. Ni a izquierda ni a derecha. Que no nos atrevamos a pensar fuera de lo que está escrito, Señor amado. Tu palabra es completa y suficiente. Que nosotros seamos uno en ti, tú en nosotros, nosotros uno en el Señor y Él en nosotros también. Límpianos de toda maldad, oh Rey de Gloria, cualquier incredulidad, cualquier estorbo, Señor amado, que nos impida alcanzar a lo que tú nos has llamado, a lo que tú nos has separado, Señor amado. Que anhelemos solo lo tuyo, que seamos conforme solo lo tuyo, Señor amado. Qué gran oportunidad que tú nos das de ser pueblo tuyo. Gran confusión hay en el mundo, pero tú traes claridad en el medio de las tinieblas, Señor. Gracias, Señor amado, por hacernos sacerdotes inmerecidamente, pero por tu gran amor. Sabemos, oh Rey, que ni el más torpe se extravía si camina en este camino de santidad. Límpianos continuamente de todas nuestras iniquidades y ayúdanos a perseverar hasta el final para la gloria de tu nombre, Señor amado, y bendición de nuestras propias vidas. Asimismo de nuestra familia, Señor amado, aquellos que no te conocen sean alcanzados por tu diestra salvadora. Solo tu diestra salva. Solo tú traes el fuego, Padre. Gracias, Señor, nuevamente porque sabemos que cumples todo lo que dices. Todo. Sin excepción. Tu palabra jamás caerá al suelo. Sabemos, oh Rey de Gloria, que eres fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos todo siempre en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuestra hermana Aide. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros pastores, los tenemos aquí con nosotros, la pastora. Un gozo de verla. Amén. Y nos gozamos de saber que nuestra hermana Tati, la pastora Tati, pues está en las manos del Señor y el Señor seguirá obrando. Hemos orado y confiado y sé que todas las hermanas que nos hemos unido en la iglesia hemos visto la mano del Señor y la seguiremos viendo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído esta noche. Verdaderamente hay que pedirle al Señor que nos ayude a que esta mente sea renovada, el corazón, porque en la oración lo decíamos hoy, que nuestro tiempo de venir al Señor al altar es todos los días arrepentirnos de nuestros pensamientos, nuestras acciones, porque fallamos en todo tiempo, pero la misericordia de Dios es tan grande que tenemos ese acceso al trono de la misericordia, de la gracia. Y yo digo gracias, Señor, porque verdaderamente qué privilegio más grande el de contar con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Amén. Gloria al Señor. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Fernando, lo siga usando para la gloria de Dios. Vamos a orar por las ofrendas en esta noche
Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este privilegio también. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, te honramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, en esta noche por todo, Señor, lo que usted nos ha dado, Padre. Gracias, porque usted responde la oración, Señor. Usted conoce el anhelo de nuestros corazones y es de servirte, Señor, con un corazón sincero, un corazón agradecido. Padre, usted dio todo por nosotros, dio a su Hijo amado, lo enviaste para que Él, Señor, se diera por completo en esa cruz y a través de esa sangre, ese sacrificio perfecto, hoy podemos estar aquí, Señor, delante de su presencia. Padre, bendice al que da con alegría, con gozo, con regocijo, con gratitud, el que se desprende, Señor, de todo, Padre amado, el que da aunque sea un poquito, Señor, de lo mucho que usted nos da, Padre. Bendice a mis hermanos, provee, Señor, sea usted Dios, aleluya, abriendo la ventana de los cielos y derramando, Señor, bendición hasta que sobre y abunde sobre su pueblo. Señor, usted dice en su palabra que usted reprenderá al devorador, Señor, que usted, Señor, bendecirá, oh Dios amado, en esta noche, en las ofrendas, Señor, con gozo y con alegría que le da a su pueblo. Reciba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y la gloria y la honra sea para usted. Amén. Puede ofrendar, amado o amada hermana, con gozo, con alegría, porque al Señor, verdad, se lo da de corazón. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Oh Padre, hay agradecimiento en nuestros corazones. Amén. Agradecimiento. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es